de su éxito en las ventas. Uno de los factores más importantes de todos, que se llama el factor de amistad. Lo que hemos descubierto es simplemente esto, y aquí va la regla número 1 de las ventas. Es que hoy una persona no les comprará hasta que esté genuinamente convencida de que usted es su amigo y está actuando en su mejor interés. La razón por la que ponemos tanto énfasis en la autoestima es obvio. Mientras más se quiera a sí mismo, más querrá a otras personas y más lo querrán a usted. Entre más quiera a otras personas, más confiarán en usted y más honestos serán para decirle sus necesidades, más deseosos estarán de aceptar su presentación y más deseosos estarán de comprarle a usted. Así que todo lo que pueda hacer para volverse un mejor amigo de su cliente, que pueda hacer que lo valore más, que incremente este factor de amistad, aumenta sus ingresos en ventas. Todos los mejores vendedores se llevan bien con sus clientes y todo lo que tiene que hacer es preguntárselo, pensar quiénes son sus mejores clientes, realmente los mejores, y encontrará en todos los casos que sus mejores clientes son las personas con las que se lleva mejor, con las que le simpatizan más y a las que usted les simpatiza. Y su labor es crear tantas relaciones de amistad de ese tipo como le sea posible y su éxito estará garantizado. Pero el factor de amistad necesita 3 cosas. Necesita primero que todo atención. Debe importarle realmente el cliente y sus necesidades. No puede fingir. No puede dejar de ser sincero. No puede fingir que le importa y la atención principal significa escuchar. Número 2 es que debe darle tiempo a su cliente. Y número 3 es que debe respetar a su cliente. No puede precipitar una amistad. No puede precipitar el respeto. Tiene que dar tiempo a que se establezca esta relación. Y aquí tenemos 3 técnicas simples que llamamos actitudes mágicas que usted puede desarrollar para establecer una simpatía instantánea con su cliente. Las usan los mejores vendedores de América. La número 1 es esta. Vea a su cliente como si a esta persona solo le quedaran 24 horas de vida. Y solo usted lo sabe. Imagine que trata a todas las personas que conoce como si solo les quedaran 24 horas de vida. Y ellos no lo supieran, solamente usted. Piensen que sería mucho más tierno y más cuidadoso, piensen que sería mucho más paciente. Piense cuánto más honesto sería con esta persona si ese fuera el caso. Lo segundo que puede hacer es buscar al niño en su cliente. Yo usé esta técnica hace algunos años y simplemente es esto, que cuando hable a un cliente, lo vea como si pudiera ser un niño de 5 años. Véalo como un niño de 5 años maduro, pero como si tuviera 5 años en un cuerpo adulto. El instante en que comience a pensar de este modo, toda su actitud hacia el cliente cambiará, se volverá más cálida, más positiva, más de apoyo. Y número 3, imagínese que va a tener que vivir en un cuarto pequeño con este cliente por el resto de su vida. Imagine que cuando se acabe su transacción, usted y su cliente van a tener que estar en un cuarto pequeño por el resto de sus vidas. ¿Cómo trataría a este cliente de forma diferente si supiera que tendría que vivir en un cuarto pequeño con él por el resto de su vida? Estas 3 formas de ver a su cliente cambian sus actitudes. Así que resumamos con un punto final. ¿Cuál es el propósito de un negocio? El propósito de un negocio es doble. Primero que nada es crear a un cliente. Y segundo es mantener a ese cliente. Esas son las 2 claves. No es solo lograr un beneficio. Un beneficio es el resultado de crear y mantener a un cliente, pero no olviden que no solo se trata de crearlo, no solo se trata de hacer una venta, no solo se trata de ganar a un cliente, sino lo importante es tratarlo de tal forma que pueda mantenerse al cliente por un futuro indefinido. Y esa es la clave del nuevo modelo de ventas. No se moleste por ser genio, no se preocupe por ser astuto. Coloque su confianza en el trabajo duro, la determinación y la perseverancia. Sir Frederick Treves. Quizá lo más importante que se hace en una relación de ventas es establecer la confianza con el cliente. A esto se le llama el establecimiento del lazo de confianza o la relación de confianza. La describimos como un 40% del nuevo modelo de ventas y todo lo que haga, todo lo que piense que le permita establecer un nivel más alto de confianza
afecto, respeto mutuo, comprensión y amistad al principio de una transacción de ventas hace mucho más fáciles todas las demás partes de la transacción. Un cliente estará más dispuesto a hablarle sobre sus necesidades genuinas. Un cliente estará más dispuesto a ser honesto con usted y abierto con respecto a cuánto puede pagar y cuándo pueden comprarlo y qué es lo que quieren. Un cliente estará más dispuesto a que usted haga una presentación completa. Y finalmente, un cliente estará mucho más dispuesto a comprarle a alguien en quien cree totalmente. Y el establecimiento del lazo de confianza es lo primero que se da. Y en mi opinión, no puede ir más lejos en la presentación hasta que haya establecido un cierto nivel de confianza y entendimiento mutuo. En esta sección vamos a hablar de cómo lograrlo. Y afortunadamente existe una serie de métodos muy simples, psicológicos, lógicos y probados que pueden hacer que aumente dramáticamente su nivel de confianza y credibilidad ante los corazones y las mentes de sus prospectos. Lo primero a lo que volveremos a referirnos es una de las leyes mentales que discutimos anteriormente y se llama la ley del esfuerzo indirecto. Como ya dijimos, la ley del esfuerzo indirecto es que obtenemos las cosas indirectamente más a menudo que directamente en nuestras relaciones con los demás. Lo que simplemente significa esto, que las ventas con pocas presiones es cuando puede poner todo su tiempo y atención en su prospecto. Las ventas con muchas presiones es cuando enfoca todo su tiempo y atención hacia usted mismo, su cliente y su producto o servicio. La ley del esfuerzo indirecto dice, mantenga todas sus conversaciones, todos sus pensamientos, todas sus referencias en su cliente. Hable con su cliente sobre él mismo o ella misma, sobre sus necesidades, sobre sus dudas, problemas, deseos, oportunidades, etc. La ley del esfuerzo indirecto dice que puede obtener todo lo que desee de la vida si ayuda a otras personas lo suficiente para obtener lo que desean. Y como vendedor, su trabajo es ayudar a su cliente a obtener lo que quiere. Realmente, el trabajo del vendedor simplemente es servir al cliente. Es la primera parte de la ley del esfuerzo indirecto. La segunda parte de esto es mirar las profundas necesidades subconscientes de sus clientes. Las profundas necesidades subconscientes de sus clientes. Hablaremos más de ellas durante este curso, pero existen varias profundas necesidades subconscientes que todo cliente tiene, que si puede satisfacerlas en el transcurso de una presentación de ventas, dramáticamente aumentará su nivel de confianza en sí mismo y autoestima, y en forma simultánea incrementará su nivel de confianza y agrado por usted. Y lo primero que todas las personas necesitan es la aceptación. La aceptación incondicional es una de las necesidades más profundas de toda la naturaleza humana. La necesidad de ser aceptado incondicionalmente y exactamente como somos por otras personas. Y la forma más fácil de mostrar aceptación por alguien más cuando se les conoce es simplemente sonreír. Y si entran a su negocio, a su tienda, sonría y déles una cálida bienvenida. Tan simple como eso. Lo primero que se lleva a cabo, los primeros 30 segundos, entre dos personas es el establecimiento de cierto nivel de aceptación o de no aceptación, y su labor es permitir a esa persona o asegurarle que es totalmente aceptada. Lo segundo que puede hacer es la aprobación. La aprobación simplemente significa alabar. Es buscar algo que pueda decir o hacer realmente honesto para alabar al cliente, para darle a él o a ella una sensación de valor o algo parecido, para que se sienta muy bien. Puede alabar a una persona por la belleza de sus hijos, puede alabarla por la calidad de su auto, puede alabarla en especial por su puntualidad, por su esfuerzo, no importa. Pero las alabanzas y las aprobaciones tienen un tremendo efecto positivo para elevar la autoestima y para formar la confianza. Lo tercero que puede hacer es la apreciación. De hecho, una palabra mágica para formar un lazo de confianza entre dos personas es simplemente decir gracias. Cada vez que da las gracias a otra persona, su autoestima sube. Y cada vez que suba su autoestima, se sentirá más cálida hacia usted y más positiva para escucharlo y para responder a sus ideas. Lo cuarto que puede hacer es la admiración. Y la admiración simplemente significa decir cumplidos.
Decir cumplidos de una forma genuina y sincera, pero cumplidos. Cumplidos, por ejemplo, sobre lo que traen puesto, su forma de vestir, lo que usan. Cumplidos sobre su auto, su oficina, su labor en el negocio. O cumplidos sobre algún rasgo en particular. Puntualidad, exactitud, generosidad o amabilidad. Pero cumplidos, como decía Abraham Lincoln, a nadie le desagrada un cumplido. Cuando dice un cumplido sincero, la autoestima de una persona sube y se abrirán con usted como una flor se abre ante el sol. Y finalmente, la última A en esta serie de profundas necesidades subconscientes es la necesidad de aceptar. A las personas les gusta estar rodeadas de otras que acepten, lo que significa que nunca discutirán, siempre estarán de acuerdo. Sin importar lo que diga su prospecto, acepte, acepte y acepte. Si su prospecto dice que su producto es demasiado caro, diga, estoy completamente de acuerdo, sí, cuesta mucho. En vez de decir, no es verdad, no tiene un precio alto, diga, tiene razón, sí cuesta mucho, y luego siga hablando de algunas de las razones por las que cuesta tanto, y hablaremos de eso más tarde. Es algo de lo que podemos hacer para lograr la confianza. ¿Y cuál es la más poderosa de todas? La forma más poderosa para lograr la confianza y para lograr una relación basada en esto es hacer preguntas y escuchar. Escuchar es la clave. De hecho, las personas más frecuentemente le comprarán si ellos son los que hablan, en vez de que sea usted el que lo hace. Escuchar es la clave para formar el lazo de confianza, y existen 3 razones para ello. Número 1 es que el escuchar forma la confianza. Si ve y examina su propia vida, descubrirá que las personas a quienes más quiere son las que lo escuchan cuando habla. Y las personas que a usted le desagradan son aquellas que no lo escuchan cuando habla. Y cada vez que escucha a otra persona, el nivel de confianza sube entre usted y esa persona. Un segundo punto es que escuchar forma la autoestima. Como verán, siempre nos sentimos mejor con nosotros mismos cuando las personas nos escuchan. Es un hecho real que su nivel de atención equivale a lo que usted valora. Es que siempre le pondrá atención a lo que más valora. Y sabemos por nuestras relaciones con nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros amigos, que cuando una persona nos presta atención, significa que piensa que somos importantes. Si no nos presta atención, significa que piensa que no somos tan importantes. Y si nos tratan así, nuestra autoestima decaerá. ¿Han tenido la experiencia de ser ignorados en una conversación? ¿Sabe lo que pasa con su autoestima cuando baja? Cada vez que le prestamos atención a alguien, estamos diciéndole a esa persona, yo te valoro. Y la respuesta que la persona tiene es, yo me siento valioso cuando hablo con esta persona. Y lo tercero es, no olviden esto, el número 3 es que escuchar disminuye la resistencia. Es muy difícil para una persona tener o formar cualquier tipo de resistencia natural a las ventas cuando ellos hablan y usted los escucha en una forma genuina y sincera. ¿Y cómo escuchar? Aquí le damos algunos puntos para ser mejor oyente. Número 1 es enfrentar al prospecto. Enfrente al prospecto en forma directa. Y algo muy importante, enfrente al prospecto y escuche con atención. Preste atención, escuche interesado, asienta, sonría, acepte. Asiente y sonría cuando él está hablando y diga, sí, ajá, sí, inclínese. Trate a la persona como si la encontrara fascinante. Trátela como si ella fuera la persona más fascinante que haya conocido. Trátela como si acabara de entrar para gastar $100,000 con usted. Y tendrá primero que participar en una conversación, pero al final de la conversación gastará su dinero con usted. Trátela así y se sorprenderá cómo le responde. También espere. Espere antes de responder. Es una de las partes más importantes. Cuando una persona deje de hablar, espere y escuche. Dele tiempo a la persona para continuar. Dele la oportunidad de ver que usted está considerando cuidadosamente lo que está diciendo. Lo siguiente que puede hacer para escuchar mejor es preguntar. Haga preguntas para aclarar. Mi pregunta favorita en una conversación de ventas que he usado por años simplemente es esta. Cuando una persona dice algo que usted no entiende, pregunte, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? O si le ha expresado una necesidad que tiene, entonces en vez de decir a qué se refiere, para aclarar diga, bueno, déjeme ver si lo he entendido. ¿Esto es lo que quiso decir o es a lo que se refería? Permítame replanteárselo. Y replantéelo exactamente como usted entiende que se lo dijo. Y asegúrese de entender antes de continuar. Lo siguiente que debe hacer es resumir y cotejar.
Y por cierto, aquí es donde puede usar un cierre resumido. Puede decir, bueno, tengo entendido que quiere esto, y esto es correcto, y está buscando esto y esto otro es correcto. Entonces dirá, creo poder ayudarlo, y puede continuar directamente con el cierre resumido. Ahora, ¿cuáles son los tipos de preguntas? Las preguntas que puede hacer para lograr que las personas hablen son, primero que nada, preguntas con fines abiertos. Las preguntas con fines abiertos comienzan con qué, dónde, cuándo, por qué, quién y cómo. Son preguntas que abren una conversación porque no pueden responderse a ellas con un sí o un no. Después de estas siguen las preguntas con fines cerrados. Estas son preguntas que comienzan con verbos. ¿Está en el mercado hoy? ¿Es esto lo que está buscando? ¿Piensa que le gusta lo que le mostré? Etcétera. Estas son preguntas que cierran la conversación y requieren una respuesta de sí o no. Después las preguntas con respuestas negativas. Estas son preguntas a las que si una persona responde no, quiere decir sí. En otras palabras, usted dice, ¿está feliz con su modelo actual? Y si la persona dice no, significa que le gustaría algo diferente. ¿Está feliz con su actual nivel de ventas? ¿Está feliz con su actual nivel de cobertura? ¿Está satisfecho con lo que está ocurriendo? Etcétera. El siguiente tipo de pregunta es la pregunta de sentimiento. ¿Cómo se siente contra qué es lo que piensa? Cuando le pregunta a una persona lo que siente, está más dispuesta a responder que cuando le pregunta qué piensa. Y finalmente una pregunta de preferencia. ¿Cuál prefiere usted? La pregunta de preferencia es ¿cuál prefiere, esta o aquella? Y durante toda la conversación deberá estar usando lo que llamamos preguntas de proceso de cierre. Una pregunta de proceso de cierre es la que el cliente puede responder ya sea con un sí o un no, pero el no acaba con la presentación. Una pregunta de proceso de cierre es una pregunta como ¿esto tiene sentido para usted? ¿Es esto lo que está buscando? ¿Es esto lo que tenía en mente? ¿O traerá esto una mejoría en su situación existente? Todos los vendedores profesionales hacen preguntas de proceso de cierre durante toda su conversación para que siempre sepan dónde se encuentran. Y una respuesta a una pregunta de proceso de cierre siempre es un indicativo o una señal de dónde está ubicado en una conversación de ventas. No lo olvide, forme confianza haciendo preguntas, logre la confianza escuchando con cuidado, forme la confianza y la credibilidad haciendo preguntas de proceso de cierre siempre, y no habrá nada que lo mueva más rápido hacia una posición para vender y vender bien, como el establecimiento de un lazo de confianza hacia las preguntas y el escuchar. Nunca nadie se atrevió a escucharse fuera de una venta. Anónimo. Secretos de persuasión. En la psicología de ventas, las personas son su negocio. No importa lo que venda, no importa su tamaño, forma o cantidad y no importa dónde, está tratando con personas y está tratando con lo que provoca que las personas hagan lo que hacen. Está tratando de persuadir a las personas, está tratando de influir en ellas y para lograrlo debe convertirse en un experto o si quiere un experto sutil de la psicología motivacional, de la psicología del comportamiento, del entender por qué las personas hacen lo que hacen. Existe una serie de técnicas o una serie de influencias en lo que se llama ideas persuasivas que se han desarrollado en la psicología que puede usar de una forma positiva y constructiva para formar confianza, ánimo, credibilidad con su prospecto más rápido de lo que hubiera creído posible. A menudo las necesidades y metodologías se usan consciente o inconscientemente para disminuir la resistencia de las personas y para hacerlas comprar cosas que no quieren, pero usted puede usarlas de manera positiva. Vamos al pizarrón y hablemos de ellas. La más poderosa de todas las influencias inconscientes en nuestra sociedad es la influencia de lo que llamamos reciprocidad. Reciprocidad es simplemente esto, es el deseo intenso que tenemos de corresponder a las personas por cualquier cosa que hagan por nosotros. De hecho, también hemos visto que las personas tienen el deseo de corresponder de algún modo por cualquier cosa que nos hacen. A menudo se llama la teoría de dar y recibir. Esta teoría dice que existe una norma social y cultural para que nosotros paguemos favores. Es una norma social y cultural para nosotros que queramos estar libres de cualquier tipo de obligación que tengamos por cualquier cosa que hagan por nosotros. Un ejemplo perfecto, cuando está de compras en el supermercado y alguien le ofrece un pedazo de queso o un pedazo de carne, la tendencia de usted por comprar un paquete de carne o el queso o las galletas o lo que sea es enorme. Realmente la necesidad de correspondencia es algo compulsivo que provocará en nosotros, simplemente a cambio de haber aceptado un pedacito de queso, la necesidad de comprar todo un kilo, aunque particularmente no sea de nuestro agrado, porque sentimos que debemos devolver el favor.
¿Cómo funciona la correspondencia para usted? Es muy importante. Significa que cada vez que usted pueda hacer algo amable o un favor por un prospecto, el prospecto se sentirá positivamente dispuesto a hacer algo por usted. Si le da al prospecto una muestra gratis, si le da un boletín informativo gratis, si le da una prueba de manejo gratis, si le da la oportunidad de usar o probar su producto o servicio, esto involucra al prospecto para que quiera hacer algo amable por usted. Y cada vez que haga algo por un prospecto, aun cuando le dé una concesión a ese prospecto, provocará que el prospecto se sienta obligado a hacer negocios con usted, y es una de las influencias más poderosas y persuasivas. Y esto nos lleva a lo que llamamos en ventas el enfoque de cierre. El enfoque de cierre se usa porque aceptamos que al principio de una conversación de ventas, la resistencia del prospecto es la más alta que pueda tener, y lo que hacemos es usar esto para disminuir la resistencia y para abrir la mente del prospecto, teniendo así una mente más abierta y no una mente cerrada. Tan simple como esto. Dice: señor prospecto, no voy a tratar de venderle nada ahora. Solo voy a decirle algunas de las razones por las que algunas personas o muchas personas han comprado este producto y lo siguen comprando. Y entonces podrá juzgar por usted mismo si estas razones van de acuerdo con su situación. ¿Le parece justo? Y el prospecto casi invariablemente dirá: sí, es justo, porque está ofreciéndole una concesión. Está diciendo: no lo pondré bajo la presión normal que espera cuando sale a comprar algo, sino por el contrario, me escuchará con mente abierta. Este enfoque de cierre: no trataré de venderle nada ahora, solo escúcheme con mente abierta, es muy poderoso porque disminuye la resistencia y abre la mente del cliente para escuchar su presentación. Y una segunda influencia psicológica muy fuerte, o factor motivacional o persuasivo, es lo que se llama la búsqueda del compromiso y la consistencia. Compromiso y consistencia. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos una necesidad muy fuerte para hacer consistente todo lo que hemos hecho en el pasado. Este compromiso y consistencia es que cuando decimos algo o queremos algo, cuando nos comprometemos de cualquier modo, cuando actuamos de cierta forma, hacemos una declaración, establecemos una meta o algo así, tenemos la tendencia de querer ser consistentes con ese compromiso. El acto de consistencia significa que una vez que hemos hecho o dicho algo en el pasado, tratamos de ser consistentes con ello en el futuro. Esto nos lleva a un principio llamado la ley de incremento del compromiso. Significa que cuando una persona es abordada por un nuevo proveedor de algún producto o servicio, existe la tendencia de querer permanecer consistentes con su proveedor anterior, aunque no estén felices con el proveedor anterior. Y una muy buena estrategia es usar la ley de incremento del compromiso y usar lo que llamamos el método de la rebanada de salami. Este método significa que no se trata de obtener todo el negocio y solo se trata de obtener un poco del negocio. Y una vez obtenido un poco del negocio, lo usa para formar una relación y para que el prospecto quiera permanecer más consistente para tratar con usted y para mantener la relación con usted y no con el antiguo proveedor. Otra cosa con respecto al compromiso y la consistencia es que siempre tenemos la tendencia de querer permanecer consistentes con nuestro concepto propio o con nuestra autoimagen. Y si alguien nos trata como si fuéramos muy importantes, trataremos de actuar de una forma consistente con eso para que nos sigan tratando como si realmente fuéramos importantes. Y si reconoce y refuerza la autoimagen positiva de una persona, si los trata como si fueran clientes importantes cuando van a verlo o cuando usted los visita, lo que es sorprendente es que tratarán de actuar y de ser consistentes con esa autoimagen de importancia que usted les da. Por cierto, es un factor muy poderoso para disciplinar y ayudarse unos a los otros, un factor muy poderoso para formar empleados y patrones altamente motivados. Y la siguiente y muy poderosa influencia inconsciente es lo que se llama prueba social. Esta es tan poderosa que usamos la prueba social para tomar decisiones de compra todo el tiempo. Estamos fuertemente influenciados por el número, es muy cierto, por el número de personas que compran un producto o servicio en particular. Por eso una muy buena metodología de ventas es tener números, estadísticas, cifras, testimonios y todo lo demás. Todo tipo de métodos para demostrar al prospecto que otras personas están haciendo esto. Esta es la clave, especialmente otras similares. No seremos movidos por la prueba social
tan fuertemente si no nos identificamos con la persona. Por ejemplo, un abogado puede no identificarse con el hecho de que muchos camioneros están comprando una marca en particular de aceite para motor. Pero sí se identificará con el hecho de que muchos otros abogados, contadores y doctores compran un producto o servicio en particular. Y las similitudes en las pruebas sociales son muy, muy poderosas. Todo lo que puede formar su presentación de ventas, en especial los testimonios. Porque los testimonios, en mi opinión, son una de las más poderosas influencias de todas para comprar y de las menos usadas por los vendedores. Así que use testimonios, obtenga cartas, declaraciones, números telefónicos, use una técnica muy simple, haga una lista de todos sus clientes si está dentro de un negocio donde eso sea posible, para que cuando llegue una persona usted le diga, mire, si le interesa nuestro producto, aquí está una lista de personas que han comprado nuestro producto hoy. La lista por sí misma es una influencia sorprendente. Por cierto, así es como compramos los autos, como escogemos las películas, como seleccionamos los restaurantes. La propaganda de boca en boca que nos dice lo que hacen los demás influye mucho en nuestra forma de pensar. Una cuarta influencia es la simpatía. Ya hablamos sobre esto, la simpatía y la amistad. Estamos muy fuertemente influenciados por los gustos de las personas a quienes queremos y que nos quieren. Por eso es que cuando se establece ese lazo de amistad al principio de la conversación, es muy posible que el prospecto, si usted le ofrece un buen producto o servicio a un precio justo, el prospecto querrá hacer negocios con usted y tal vez a menudo hasta soporte ciertos inconvenientes, hasta le pague más con el fin de mantener el lazo de amistad. Esto nos lleva a un punto muy importante que es las referencias. Las referencias valen, en mi opinión, 15 veces el valor de una llamada fría a un nuevo prospecto. ¿Por qué? Pues porque el lazo de amistad es tan fuerte que si da referencias de un amigo al otro, el individuo está a 3/4 partes del camino vendido con usted porque usted está transfiriendo la confianza y la amistad que una persona tiene en usted al siguiente prospecto. Así que pida referencias. Realmente, a menudo se ha dicho que si vende adecuadamente podrá establecer una cadena de oro de referencias. Y nunca tendrá que volver a buscar prospectos porque las personas lo recomendarán de un amigo a otro y a otro. La siguiente es la autoridad. La autoridad es muy importante, número 5. Estamos muy fuertemente influenciados por la autoridad. Estamos influenciados por opiniones expertas, estamos influenciados por personas uniformadas, estamos influenciados por los símbolos de autoridad. Algunos de los símbolos de autoridad en nuestra sociedad son los autos. Gente influyente e importante tiene autos grandes. Otros símbolos de autoridad es una bella oficina. Otro símbolo de autoridad es una vestimenta excelente. Las personas que se visten con ropa cara, tanto hombres como mujeres, tienen autoridad. Otro símbolo de autoridad es un reloj de marca Rolex o Swatch. Es un símbolo muy, muy fuerte. Hasta un bolígrafo Cross es un símbolo de autoridad, porque parece ir de la mano con las personas que están en la cima de su profesión. Así que esté alerta a esto. Una persona que carece de símbolos de autoridad es una persona que se perderá algunas de las oportunidades para influir o persuadir a los clientes. El sexto es el que llamamos el principio de la escasez. Cuando algún artículo está escaso o parece estarlo, el precio de este artículo sube. Cuando usted dice, bueno, este artículo puede que esté agotado, y esta es una técnica de cierre que usamos mucho, se llama el cierre de la separación. Si una persona está interesada en un artículo, puede probar que tanto le interesa sugiriéndole que ya casi no tiene provisiones, y una de las cosas que hacemos es decir, bueno, antes de que continuemos con esta conversación de ventas, déjeme ver si aún nos queda alguno. O si está vendiendo algo más grande, debe decir, bueno, este es el único que nos queda y hay una persona que estaba a punto de comprarlo. El principio de escasez a menudo nos motiva porque sentimos que lo que otras personas quieren, de repente tiene o más bien adquiere un gran valor, porque muchas de ellas lo desean. Por eso es que al comprar una casa, a menudo llega una oferta y aunque no haya habido ofertas por mucho tiempo, muchas ofertas llegan en forma simultánea. Y finalmente, el último principio es el principio del contraste. Este principio simplemente dice esto, que lo que venga en segundo lugar si se presentan dos cosas, les explicaré esto de manera simple, cuando se presentan dos cosas al mismo tiempo, la segunda siempre parece mayor. Por ejemplo, si está con una persona y le muestra un automóvil caro y dicen, ese cuesta demasiado, si les muestra un segundo automóvil que sea más barato, les parecerá mucho más barato en comparación. Sin embargo, si les muestra un automóvil barato o una casa o póliza barata y después les muestra una más cara, les parecerá mucho más cara en comparación.
Así que el principio de contraste simplemente dice que debe mostrar primero el artículo más caro y después el menos caro. Estas son las claves: reciprocidad, consistencia, prueba social, simpatía, autoridad, escasez y el principio de contraste. Y se ha probado que estas claves logran que las personas estén influidas por usted de una forma positiva. Puede ganar más amigos en 2 meses si realmente se interesa por las demás personas de lo que ganará en 2 años tratando de lograr que las demás personas se interesen por usted. Dale Carnegie. ¿Por qué compra la gente? Millones de dólares se han gastado cada año para tratar de averiguar por qué la gente compra lo que compra. Hace muchos años, cuando el vodka Smirnoff se introdujo en los Estados Unidos, gastaron una enorme suma tratando de introducir este licor en el mercado de las bebidas. Estaba en el número 19 entre 19 marcas de licores fuertes por varios años y no importaba lo que hicieran, no podían venderla. La gente pensaba que era un vodka ruso, comunista, una bebida extranjera, una bebida europea. Intentaron todo lo posible. Y por más que intentaban, nadie la quería. Un día, el publicista de la cuenta de vodka Smirnoff estaba estudiando la bebida, como lo hacen los buenos publicistas, y encontró un factor muy interesante. Descubrió que si se bebía el vodka mezclado con cualquier cosa o solo, nadie podría olerlo en su aliento. Y sacó una hermosa línea que decía: Smirnoff le quitará el aliento. Pensó que habría un mercado para las personas que querrían beber sin que otras personas lo supieran durante su hora del almuerzo o después del trabajo. Y esa línea, Smirnoff le quitará el aliento, lo llevó a una segunda línea: Smirnoff lo dejará sin aliento. Esa línea y esa campaña simplemente llevaron a Smirnoff a los lugares más altos y se ha convertido en una de las marcas más populares, y ahora hay otros 30 vodkas en el mercado de Estados Unidos y venden cientos de millones de dólares anuales, porque una vez que encontraron la necesidad crítica que el producto podía satisfacer, pudieron diseñar una campaña de mercadeo que provocó ese éxito. Y yo estoy convencido de que todos los productos y servicios, si se analizan lo suficiente, se podrá encontrar la necesidad crítica que satisfaga a todas las personas. Y hasta que se encuentre esa necesidad y se conecte dicha necesidad fundamental con los beneficios clave de su producto, hasta que se unan la necesidad del cliente más el beneficio del producto, hasta que se pongan juntos, podrá lograrse el potencial que su producto puede ofrecer. Hablemos de algunas de las cosas con respecto a la identificación de las necesidades, o como decimos, calificar a nuestro prospecto, averiguar qué es lo que el prospecto quiere y ayudarlo a obtenerlo. ¿Está claro? Sabemos que todas las acciones que se llevan a cabo se dan como resultado de lo que se llama un fuerte disgusto. Un fuerte disgusto significa que antes de que cualquier persona compre algo, debe sentirse a disgusto con su condición actual. A esto le llamamos: si no hay necesidad, no hay venta. Si no hay disgusto, no hay presentación. Si encuentra a un cliente que está completamente feliz con lo que tiene, este no estará interesado en su presentación porque no tiene ningún área de disgusto que usted podría resolver con su producto o con su servicio. A esto le llamamos la teoría del ABC. A es dónde está el cliente. Si el cliente está a disgusto o inconforme por cualquier razón, su trabajo es mostrarle la letra C. La C es un área o una posición de gran satisfacción y la B es su producto. Las personas nunca compran productos o servicios, sino que siempre compran el sentimiento de mayor satisfacción, el sentimiento de estar complacidos, felices, cómodos, liberados de alguna tensión o preocupación, y solo usan el producto como el medio para lograr ese sentimiento. Así que no olvide que lo que vende en todos los casos es un sentimiento que su producto dará como resultado del prospecto que lo use. Y su primer trabajo en todas las conversaciones de ventas es identificar el área de disgusto. Ahora, lo que puede lograrse con muchas ventas, y muchos vendedores lo hacen, es encontrar a una persona que cree que está contenta, y al mostrarle lo que su producto puede hacer por ella, seguramente le creará un disgusto, aunque en realidad este no exista. Pero en cualquier caso debe existir un disgusto y usted debe poder identificarlo antes de continuar con la presentación. Existen 2 necesidades importantes para comprar. Una es el temor a la pérdida y la otra es el deseo de ganar. Todas las buenas presentaciones de ventas de algún modo incorporan el temor
a la pérdida y el deseo de ganar. En otras palabras, uno de los temores a la pérdida, del que hablamos en la sección anterior, es la escasez. Temor a la pérdida porque a la persona le gusta, pero usted le sugiere que solo queda uno. El temor de no tenerlo a menudo será el factor desencadenante. O si puede hablarle de todos los diversos beneficios de los que disfrutará como resultado de comprarlo, rentarlo, etcétera, según el producto o servicio. Y el deseo de ganar puede ser el factor clave, pero no olvide, como siempre lo hemos dicho, que ahí está la emoción. Es la emoción del deseo o la emoción del temor los que marcan la gran diferencia entre que la persona compre o no. Esto nos lleva al por qué compra la gente. Las personas siempre compran para mejorar. Es muy simple, las personas compran para estar mejor que antes. Su labor es mostrarle al prospecto cómo podrá estar mejor como resultado de usar su producto o servicio y mucho mejor además con respecto al precio de lo que hubiera estado antes. El siguiente punto es recordar que las decisiones de compra son emotivas y estas vienen desde el fondo de las profundas necesidades subconscientes que tiene el individuo. También está lo que llamamos el punto freudiano. En psicología esto significa que todas las personas están preocupadas consigo mismas. Usted está preocupado por sí mismo, por sus problemas, con su salud, sus relaciones, sus ingresos, el dinero en su bolsillo. Todos con quienes habla están preocupados por sí mismos. Si le hace a una persona suficientes preguntas y le da la oportunidad de hablar largo tiempo, casi inevitablemente esto saldrá a flote. Le dirán cuál es su mayor necesidad, preocupación, problemas, molestia, perturbación u objeción, etcétera. Por eso decimos que hablar no es vender, y los mejores vendedores son aquellos que hacen preguntas una tercera parte del tiempo y escuchan las otras dos terceras partes, porque si escucha el tiempo suficiente y con interés, existe la tendencia en casi todos los seres humanos de manifestarlo y decirles lo que necesita saber para venderles. Y lo que usted está buscando en todas las conversaciones de ventas es lo que llamamos el botón caliente. El botón caliente es la razón número 1 por la que una persona comprará su producto o servicio. Es el beneficio clave que esa persona está buscando. Y las personas a menudo tienen mucha precaución para darle sus botones calientes. ¿Por qué? Pues porque saben que si encuentra ese botón caliente, será para ellos muy difícil resistirse a su presentación de ventas inteligente. Así que su labor es encontrar ese botón caliente. ¿Cómo lo encuentra? Pues hay varias formas y estas realmente valen una fortuna, valen su peso en oro para usted. La número 1 es preguntar al cliente que si fuera a comprar su producto, ¿por qué lo compraría? En ese momento, ¿por qué querría hacerlo? Otra cosa es preguntarse usted mismo por qué sus clientes anteriores compraron ese producto. Y otra cosa que puede hacer que lo sorprenderá, como sorprende a la mayoría de los vendedores, es llamar de nuevo a algunos de sus clientes anteriores y decirles, señor y señora prospecto, ¿cuál fue el factor determinante por el que compraron el producto o servicio a nosotros o a mí? Y se sorprenderán con lo que les dirán. A menudo les dirán el beneficio clave que ustedes insertarán en su siguiente presentación de ventas. Algunas de las necesidades básicas que tienen todos los clientes, y pueden verlas en el esquema, son la necesidad de seguridad, la necesidad de comodidad, la necesidad de estatus. El estatus es un motivo muy importante. El prestigio, el reconocimiento es un motivo enorme. Las personas pagarán cantidades enormes por él. Por cierto, dicen con respecto a comprar una casa, la casa básica simplemente es lo que se necesita como refugio y todo lo que va más allá de una casa básica es estatus o prestigio, en cierto modo. La salud es otro. Muy importante. La salud es otro factor motivante. Las personas siempre piensan en salud. El respeto. Las personas comprarán mucho con el fin de ser respetadas por otros, en especial, en algunos casos, para ser respetados por usted. Por eso los vendedores pueden satisfacer profundas necesidades subconscientes que tienen los clientes al ser respetuosos y darles cierto reconocimiento. La popularidad, el prestigio, el poder, la riqueza, el éxito, la amistad, todos estos son factores que orillan a la gente a comprar. La cuestión es que le eche un vistazo a esta lista y se pregunte ¿cuáles de estos factores son los que originan los beneficios clave que las personas quieren cuando se trata de comprar un producto? Lo que está buscando es la oportunidad de oprimir el botón caliente, de encontrar una o dos cosas, y no olviden que con respecto al botón caliente esta es la clave. Hablamos de la ley del 80-20, que un 80% del valor viene de un 20% de los factores, y el botón caliente dice que un 20% de las características de su producto determinan un 80% de la decisión de comprar. En la mayoría de los casos es un 90-10.
Este 90-10 indica que un 10% de las características de su producto o servicio determinarán un 90% de la decisión de compra. Si puede encontrar esta cosa o las dos, eso marcará la diferencia crítica. Y finalmente, el último punto con respecto a las necesidades de ventas es la calidad contra la utilidad. Muchas personas dicen, lo nuestro es lo mejor porque tiene la mejor calidad. Y creen que tienen la sartén por el mango. Pero el hecho verdadero es que al cliente no le importa la calidad hasta que se le asegure que el producto o servicio hará lo que necesita hacer. La utilidad siempre va a la cabeza antes de la calidad. El único momento en que la calidad se discute es cuando la utilidad es la misma y la calidad es el factor decisivo. Pero el único momento en que se debe hablar de calidad es cuando se le dice al prospecto, esto es lo que la calidad significa para usted. Este es el beneficio de una mejor calidad. Pero lo primero en cualquier producto o servicio es lo que necesita el cliente. ¿Será apropiado? ¿Servirá para lo que quiero? Son las claves para identificar las necesidades, pero lo más importante es buscar uno o dos botones calientes clave o beneficios clave que su cliente pagará con gusto y después plantear todo lo que necesite para convencer al cliente de que él o ella obtendrá todo esto si compra su producto o servicio. Estas son las ventas basadas en las necesidades. Si no puede escribir su idea al reverso de una tarjeta de presentación, no tiene una idea clara. Anónimo. ¿Cómo calificar a su prospecto? Hemos dicho que el primer 40% de todas las presentaciones de ventas es establecer la confianza y el próximo 30%, que forma un total del 70% de la presentación de ventas, es determinar las necesidades del prospecto. Es por eso que pasamos tanto tiempo en esa cuestión. ¿Cómo determinar exactamente cuál es la necesidad? En la sección anterior dijimos que si puede determinar el botón caliente esa una o dos necesidades críticas que la decisión de compras genera, y puede oprimir ese botón caliente una y otra vez, a menudo puede cerrar la venta más fácil de lo que creía. Una de mis historias favoritas es la de un vendedor de bienes raíces que llevó a una pareja a ver una casa y mientras llegaban a ella, la esposa dijo, ¿no es ese un hermoso cerezo en flor en el patio trasero? Y el esposo dijo, guarda silencio, querida. Llegaron a la casa, la vieron, la observaron detenidamente y el esposo dijo, bueno, tendremos que reemplazar los tapetes. La esposa miró alrededor y el vendedor dijo, sí, pero pueden ver ese hermoso cerezo en flor por la ventana trasera. Y el esposo dijo, la electricidad debe repararse, la plomería no sirve, la cocina es demasiado pequeña. El esposo criticaba la casa al recorrerla. Y cada vez y en cada caso el vendedor respondía, sí, pero miren ese hermoso cerezo en flor. Desde la cocina pueden ver el cerezo en flor cuando estén trabajando. Desde la recámara, que era pequeña, pueden ver ese hermoso cerezo en flor. Y siguió oprimiendo el botón caliente sobre el hermoso árbol de cerezo en flor por el cual la esposa, quien por lo general toma la decisión de compra cuando se trata de una casa, se había prendado. Al final de la transacción, compraron la casa debido a ese hermoso árbol de cerezo en flor. El punto que trato de definir es que una vez que pueda averiguar lo que desencadenará la decisión de compra, no pierda tiempo presentando el resto de sus ideas, no pierda tiempo hablando por todas partes, enfoque todos sus esfuerzos y concentración sobre esa una o dos cosas que hacen la diferencia y olvide todas las demás características y beneficios. Ahora, volviendo al análisis de las necesidades y la calificación, ¿cuáles son los tipos de prospectos? Analicémoslos. Primero que nada, tenemos el nivel de resultados. Sabemos que compramos un producto o servicio cuando no estamos satisfechos o contentos con los resultados. Existen tres diferentes tipos de prospectos que enfrentará. Encontrará un prospecto cuyos resultados sean aún mejor que el promedio o mejor de lo que esperaba. Estos son los prospectos contentos. A un prospecto contento solo puede convencérsele de comprar si él o ella pueden comprender que realmente estarán aquí arriba y no aquí abajo. Entonces la diferencia de dónde se encuentre ubicado el prospecto y dónde él o ella podrán estar se convierte en el área de insatisfacción. Otro tipo de prospecto es lo que podría llamarse el prospecto que está descontento y busca una solución. Esto es lo que el prospecto espera, pero sus resultados están aquí. El deseo del prospecto es volver a subir hasta acá, en cuyo caso esta es el área de insatisfacción. En cualquiera de estos casos, es fácil satisfacer a estos dos prospectos. El tercer tipo de prospecto del que hablaremos, es decir, 1, 2 y 3. El tercer tipo de prospecto es el prospecto que está totalmente satisfecho, que pensó que sus resultados estarían aquí, pero realmente están acá arriba, y está muy contento. Es muy difícil venderle a este prospecto, y decimos,
Sin necesidad no habrá venta. Sin necesidad no habrá venta. Realmente, si no hay necesidad, no habrá presentación. Sin necesidad no habrá presentación y no habrá venta. Hasta que podamos encontrar a un prospecto que quiera mejorar su condición o quiera que sus condiciones vuelvan a estar en el lugar ideal y que quiera satisfacer una gran insatisfacción, no tiene caso decirle lo que el producto o servicio logrará. Otro punto importante es, sin necesidad no hay precio. No tiene caso hablar del precio con un prospecto hasta que se encuentre al prospecto que está ya sea en esta situación, que tenga una situación negativa, o esté en esta situación y quiera mejorarla. En ese caso ni hablar de precio, calidad, características, valor ni nada. Estará perdiendo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia para vender? La mejor estrategia para vender comienza con lo que está pasando dentro de usted. No es lo que usted hace, sino lo que usted es, lo que determina su eficacia en una situación de ventas. Es su concepto propio y en especial su autoimagen. Es la forma en que se ve a sí mismo y piensa de sí mismo en la situación de ventas, lo que determina cómo va a reaccionar ante su cliente. Y le aconsejo y les aconsejo a todos los vendedores profesionales, a todas las personas que sean serias sobre este negocio de las ventas, que se vean a sí mismos como doctores de ventas. Si se ven a sí mismos como doctores de ventas, como profesionales, cambiará toda su perspectiva hacia ustedes mismos y su cliente. ¿Por qué? Pues porque un doctor en ventas no precipita una solución cuando el paciente va a visitarlo o cuando él o ella van a visitar al paciente. Lo primero que hace el doctor, con mucho cuidado y en forma muy profesional, es hacer un diagnóstico. Hacen preguntas muy cuidadosas para descubrir cuál es exactamente el problema, cuál es la necesidad, cuál es la enfermedad, cuál es la situación o la solución que pueden darle. Lo segundo que hacen, según el resultado del diagnóstico y el examen, es identificar la necesidad. Un doctor identifica la necesidad, toma la prueba sanguínea, toma el pulso, hace preguntas sobre la situación actual del cliente y las identifica y dice, esto es lo que necesita, y después el doctor da la receta. La receta significa que usted explicará la solución. No olvide que los clientes compran soluciones a sus problemas, compran soluciones a su descontento, a su insatisfacción, mucho más de lo que compran productos o servicios. ¿Y qué necesita un prospecto? ¿Cuáles son las 4 preguntas clave que tienen los prospectos? La pregunta número 1 es, o tendrá que preguntarle al prospecto, ¿el prospecto lo quiere? ¿El prospecto quiere ese producto o servicio? ¿El prospecto necesita ese producto o servicio? ¿Puede el prospecto usar ese producto o servicio? ¿Puede el prospecto pagar ese producto o servicio? Esas son 4 partes clave para calificarlo. Si el prospecto lo necesita, según usted, pero no lo quiere, no puede proceder con el cierre. Si el prospecto lo quiere y lo necesita, pero no sabe cómo usarlo, entonces como profesional no puede vendérselo, como no puede recetar una medicina a la cual el prospecto tendrá una reacción adversa. Si el prospecto lo quiere, lo necesita, puede usarlo, pero no puede pagarlo, entonces no puede vendérselo. Y estos son los 4 puntos clave que debe considerar para calificar a un prospecto, antes de que pueda continuar y sugerir o levantar una orden. Y esto nos lleva a las necesidades que el prospecto tiene antes de que pueda comprar. Primero que nada, el prospecto tiene lo que llamamos necesidad de confianza. El prospecto debe creer en su compañía, creer en la calidad del producto o servicio. El prospecto debe tener una gran cantidad de fe y estar convencido de que un gran lazo de confianza y respeto mutuo existe. Esa es su labor, y entre mejor haga esa labor al principio de la presentación, será más fácil lograr la transacción al final. Lo segundo es el valor. El prospecto debe estar convencido de que él o ella están logrando un valor justo. Y la clave aquí es justicia. Debe haber un valor justo. Un prospecto no va a sentir si paga un poco más o un poco menos, mientras sepa que está pagando un precio justo, un precio no exorbitante. Lo siguiente es la utilidad. El prospecto debe saber, y usted puede determinarlo en el transcurso de su conversación, si servirá para el trabajo. ¿Servirá para el trabajo? Cuando llegue a casa, cuando lo utilice de aquí en adelante, ¿estaré feliz? ¿Estaré satisfecho con él? Lo siguiente es la confianza. El prospecto debe confiar
en que él o ella están tomando la decisión adecuada y de que no podrán obtener el producto o servicio en alguna otra parte con una mejor combinación de factores, ingredientes y lo demás, y a un mejor precio. Estas son las 4 cosas de las que tiene que convencer a un prospecto y es lo que debe hacer durante la fase de necesidad de identificación. No olvide esto, el vender significa 4 cosas. Significa cubrir las necesidades. Vende cuando cubre necesidades, C-U-B-R-I-R, y es mientras esté hablando con el cliente sobre sus necesidades y se concentre solamente en el cliente, está vendiendo de una manera profesional y está vendiendo con pocas presiones. Lo segundo es buscar soluciones. Mientras esté hablando de los problemas del cliente y de cómo poder resolverlos mejor, es un profesional y estará vendiendo profesionalmente. Lo tercero es que vender es enseñar. Es el proceso de enseñarle a su cliente lo que su producto puede hacer por él o por ella para cumplir sus necesidades y para resolver sus problemas. Y finalmente la enseñanza, es decir, vender es ayudar. Es ayudar al cliente a obtener lo que él o ella necesitan para poder satisfacer su insatisfacción y poder resolver sus problemas. Esto nos hace volver a la pregunta clave cuando usted diseña su presentación de ventas y a la pregunta clave cuando va a calificar o a comenzar la fase de preguntas con su cliente. Y es simplemente esto: ¿cuáles son las necesidades primarias o secundarias de este cliente? Y cómo esas necesidades primarias o secundarias pueden conectarse de la manera más adecuada con los detalles clave que hace su producto o servicio. No olvide que los clientes compran soluciones, no productos o servicios. Los clientes compran beneficios, no productos o servicios. Los clientes compran por razones emotivas, no por razones lógicas. Y los clientes compran por la sensación de lo que van a lograr al disfrutar de ese producto o servicio. Su producto o servicio solo es el medio hacia un fin. A no ser que sea solo una comodidad básica. Si no es una comodidad básica, siempre es un medio hacia el fin. Y el fin es el mayor gozo, la satisfacción, la paz, la felicidad, la seguridad, estatus o prestigio que el cliente sentirá. Usted averiguará lo que es, preguntando con habilidad, escuchando con atención y enfocando todo su tiempo y atención en el cliente y sus necesidades. A esto se le llama ventas profesionales. A sus prospectos no les importa cuánto sabe usted, hasta que saben cuánto le importan. Gerhard Schwantner. ¿Cómo usar el poder de sugestión en las ventas? Una de las influencias más poderosas en el comportamiento de compras es el llamado poder de sugestión. El poder de sugestión es una de las influencias más poderosas en el comportamiento de todos y a veces en formas de las que no estamos conscientes. El doctor Roger Lausana de Bulgaria ha pasado alrededor de 25 años investigando el impacto de las influencias de la sugestión sobre nosotros y por qué hacemos las cosas que hacemos, y sus hallazgos son notables. Han llevado al establecimiento de toda una nueva rama de la ciencia llamada sugestología, y hoy en esta sesión hablaremos de algunas de las cosas más importantes que hacemos, que afectan nuestro comportamiento y el comportamiento de los compradores con quienes trabajamos. El poder de la sugestión simplemente dice que todo lo que se hace, cualquier visión, cualquier sonido, cualquier olor, temperatura, emoción, toda sensación tiene cierto tipo de efecto sobre la mente subconsciente del comprador. La mejor forma de expresarlo es esta. Simplemente es recordar que todo cuenta. Todo cuenta. Cuando decimos esto, lo que significa es que estamos ya sea añadiendo a una venta o restando de una venta. Aumentar o disminuir, todo cuenta. Nada es ignorado. ¿Y por qué es esto importante? Pues es importante cuando la venta es marginal, cuando puede ir hacia cualquier lado. Las influencias sugestivas son invariablemente el factor determinante. ¿Qué tan poderoso es el poder de la sugestión? Pues es fácil decir que un 95% de todo lo que hacemos, decimos o pensamos es el resultado de influencias sugestivas externas. Está influenciado por las historias que se relatan en las noticias, está influenciado por sus creencias políticas que aprendió una vez en su vida, está influenciado por sus creencias religiosas, influenciado por sus valores, está influenciado por el comportamiento de otras personas, influenciado por el clima, está influenciado por la salud de la que goza, la energía que tiene, influenciado por miles de factores
Y de hecho, a menos de que lo piense demasiado, todo lo que hace simplemente será una reacción a las influencias que lo rodean. La mayoría de las personas está dentro de lo que llamamos una fase de reacción. No piensan mucho realmente, solo hacen lo que sienten que deben hacer, y todo ello está determinado por fuerzas externas. Y desde luego, entre más cansado, más enfermo, más inseguro o confundido esté, será más fácil que esas personas influyan en usted. ¿Cuáles son las cosas clave que puede hacer en una situación de ventas para tener una influencia de sugestión positiva sobre su prospecto, para que su prospecto se sienta mejor hacia usted y quiera hacer negocios con usted? Se lo voy a decir. Estas son las claves. La primera, la número 1, es la actitud. Ya hablamos antes de la actitud como si fuera la palabra más importante de nuestro idioma. Su actitud es lo primero que una persona ve y siente. Y la influencia de una persona con una actitud mental positiva, una AMP, una persona positiva, alegre, extrovertida, cálida, amigable, respetuosa. Estas influencias no pueden subestimarse. Una persona que simplemente no sonría totalmente puede hacer desistir a un prospecto, mientras que el sonreír, con una sonrisa honesta, genuina y sincera, esa sonrisa puede hacer que un prospecto se sienta positivo y psicológicamente se mueva hacia usted. Lo segundo que puede influenciar a un prospecto hacia usted, es decir, la segunda influencia sugestiva, es su ropa. La forma en que viste influye de manera crítica. ¿Por qué? Hay que vestir apropiadamente. Un 95% de su cuerpo está cubierto por ropa. Y nosotros tomamos una decisión de forma inconsciente respecto a tomar o no en serio a una persona dentro de los primeros 30 segundos de una transacción. En 30 segundos, inconscientemente clasificamos al vendedor, vemos su actitud, vemos su ropa, vemos lo agradable que es, vemos su condición psicológica y lo demás. Vemos todo esto y tomamos una decisión de si esta persona es o no el tipo de persona con quien queremos hacer negocios. Por esto es que cuando dicen vístase para el éxito, dicen realmente la verdad. Y les sugiero que si no ha leído un par de libros de cómo vestirse apropiadamente para su negocio, es absolutamente esencial que lo haga, porque su ropa es un arma tan importante para usted como su portafolios, como su material de ventas y como cualquier otra cosa que use para vender. Así que vístase para el éxito. No olvide que las personas lo juzgan por su apariencia exterior y, le guste o no, a veces nunca tiene la oportunidad de abrir la boca. Y algunos prospectos comprometidos con lo que se llama descontando juzgan en cuanto ven a un vendedor o cualquier otra persona, pero en especial a un vendedor, e inmediatamente se comprometen a descontarlo. Descuentan a esa persona o quizá aumenten su valor. Todo dependerá de su influencia sugestiva global. Lo siguiente es la amabilidad. La amabilidad es muy importante. Solo significa cuán alegre es. Está ligado a una actitud mental positiva, pero una persona que tenga actitud positiva no siempre es amigable. Así que la amabilidad, la calidez, el respeto, la gentileza, la paciencia, expresada hacia un prospecto, como ya hablamos antes en las 7 principales influencias, provoca la persuasión. Y la amabilidad nos hace sentir que somos queridos y nos hace sentir agrado por la persona que está siendo amigable con nosotros. Y otra cosa muy importante es la limpieza. Muchas personas no entienden cuán importante es la limpieza. Tengo un amigo que es vendedor y tenía muchos problemas en su negocio, y uno de sus problemas es que tenía el cabello largo. Y le dije, estás vendiéndole a hombres de negocios. Cuando vayas a ver a hombres de negocios, son personas a quienes les gusta comprar a personas similares a ellos. Recuerden que le llamamos prueba social. A las personas les gusta comprar a otras similares a ellos. Y le dije, no lleves el pelo largo. Y me respondió, el pelo largo es mi onda, me gusta traer el pelo largo. No deben juzgarme por el largo de mi pelo. Y le dije, está bien, pero desgraciadamente lo hacen. Aceptó mi consejo, se fue a cortar el cabello. Y al cortárselo, al reducir su tamaño, sus negocios aumentaron. Y de pronto decidió que ya no tenía por qué preocuparse por su pelo y lo volvió a dejar crecer, y sus negocios se acortaron otra vez. Se cortó el pelo y sus negocios crecieron. Así que siempre le ha dado importancia al largo de su cabello. Entonces, algo muy importante, la limpieza significa verse pulcro. He conocido a muchas personas que vienen de familias importantes o árboles genealógicos que no se bañan y no huelen bien. Sabemos que existe una relación directa entre lo bien que olemos y el grado en que las personas quieren hacer negocios con nosotros. Las personas no quieren tratar con las personas que no se bañan. Y aunque crea que no es importante, y seguramente no es así, la limpieza es importante. El cabello, las uñas,
El baño diario, la limpieza, el verse bien. Dese tiempo para todas las cosas humanamente posibles que deba hacer en una situación de ventas. Otra cosa, el lenguaje del cuerpo. Podría hacer toda una disertación sobre el lenguaje del cuerpo. Estamos fuertemente influenciados por él. Pongámoslo así, un 55% de los mensajes que comunica a su prospecto es su lenguaje del cuerpo. Un 55% más que cualquier cosa que diga. Si su lenguaje del cuerpo y sus palabras no compaginan, las personas creerán más en su lenguaje corporal que en sus palabras. La importancia en el lenguaje corporal simplemente es esta. 3 o 4 puntos clave. El número 1 se llama reflejar. Es estar de acuerdo con su cliente al asentir, sonreír, escuchar, poner atención. Si observa, verá que cuando dos personas hablan entre sí, comienzan a volverse similares en sus comportamientos. Si usted está relajado, ellos lo estarán. Si usted se sienta, ellos se sentarán. Si se hace para atrás, ellos lo harán. Si se inclina, ellos también. Es casi una tendencia inconsciente hacia la mímica, por así decirlo, o al reflejo. La segunda clave es el rostro y el contacto visual. Mirar al rostro de una persona de una manera intensa es una forma poderosa de tomar su atención y de ejercer una influencia sugestiva sobre su prospecto. Otra clave es la postura. La postura siempre debe ser erecta. Sentarse erguido y en una situación de ventas, inclinarse ligeramente hacia el prospecto, ponerle mucha atención a su rostro y a sus ojos y escucharlo atentamente y asentir y sonreír, lo habilitan a controlar la conversación o el clima psicológico de la conversación, únicamente con su lenguaje corporal. Ahora, otro factor clave hacia